nuevamente nos vamos a Pasos Perdidos. Adelante, Mario Brais. Muchas gracias, Raquel. Nuevamente nos encontramos aquí de Hall de los Pasos Perdidos recogiendo las impresiones. Hemos hablado con el congresista Javier Velázquez Quisqueña. Ahora estamos con el congresista Luis Galarreta, vocero de la bancada de Fuerza Popular. Congresista, ¿qué tal? Bueno, hemos podido escuchar al ministro Alfredo Thorn y bueno, estamos sin duda, pues toda la ciudadanía está esperando pues algún pronunciamiento, ¿no?, de él en las próximas horas. Sí, bueno, como lo hemos señalado los voceros de las otras 4 bancadas, fuera de obviamente la oficialista y la de APP, que entiendo está en la misma línea que la de la oficialista en este tema, hemos señalado que lamentamos que el ministro no haya tenido un mínimo de enmienda, que haya aceptado que no era correcto esta reunión, más allá de lo repudiable que alguien haya grabado o no se haya grabado, y esto tiene que investigarse, la situación de un ministro que tiene que cuidar los fondos públicos frente a una conversación con quien tiene que controlar los fondos públicos, es decir, el dueño de los fondos públicos y con quien tiene que controlar los fondos públicos en una conversación que te dice de una situación muy grave. El ministro ha dicho que no fue su intención, pero los textos son muy claros y lamentablemente se pidió, para terminar con esta crisis política del gobierno, que el ministro renuncie hace mucho tiempo. El ministro prefirió irse de viaje, regresó de viaje. El ministro no ha dicho que va a renunciar. El presidente Kuczynski en ATE ha dicho que si pasa lo peor él ya tiene su reemplazo. Entonces yo creo que el gobierno, solo el gobierno mismo se mete en un problema innecesario. Pero nosotros hemos quedado en que vamos a esperar, hoy día es viernes, el lunes nos vamos a volver a juntar los 4 grupos parlamentarios y para realizar lo que es el control político constitucional y la posible moción de censura, ¿no? Esto es lo que procedería, ¿no? O sea, en caso pues, hasta el día lunes no hay una respuesta. Sí, claro, es decir, se invitó al ministro, el ministro ha hecho su comentario, él ha dicho, por ejemplo, que el presidente no lo envió. Entonces lo que nos está diciendo es que él tomó el nombre del presidente de la República para esta reunión con este alto funcionario. Solamente eso ya es gravísimo. Entonces, lamentablemente el ministro, no sé si tendrá enmienda para querer renunciar, pero creemos que este fin de semana queremos darle la oportunidad al gobierno para que corrija esta situación en la que ellos solo se han metido. El Congreso no ha firmado la ADN de Chinchero, el Congreso no ha estado en la reunión con el Contralor, el Congreso no ha hecho que el ministro diga lo que diga, así que ese es un tema absolutamente responsable del Ejecutivo que esperemos que lo resuelvan. La misma pregunta que le hacía al congresista Javier Velázquez Quisqueña, ¿no?, en torno al Contralor Edgar Alarcón, porque muchos en redes sociales, como se viene pues divulgando, se viene hablando, dicen, pero ¿cómo se puede citar al ministro y por qué el Contralor esperar 15 días, ¿no?, con un grupo de trabajo? Bueno, porque son 2 mecanismos distintos, porque son 2 funcionarios distintos. El Contralor no es un funcionario al nivel de que venga al Parlamento de la República. O sea, él no puede venir a un pleno de la República. El Contralor tiene que venir a la Comisión Permanente, pero la Comisión Permanente, usando antecedentes en otros hechos de otro Contralor, ha formado un grupo de trabajo por unanimidad. Ha votado el señor Bruce, la señora Mecharaos, el señor Cheput, secretario de este grupo de trabajo. O sea, todos han coincidido para evitar mañana más adelante una acción de amparo o una denuncia constitucional al Parlamento porque no hay un debido proceso. Se ha hecho lo que corresponde, que es un subgrupo, para que eleve un informe a la permanente y en la permanente se tome la decisión, que creo que para mí también la situación del Contralor es muy seria y muy grave. Ahora, el ministro es un ministro de Estado y un ministro de Estado tiene otro mecanismo. Un ministro de Estado sí puede renunciar, un ministro de Estado sí puede ser censurado, un ministro de Estado puede ser traído inmediatamente al Pleno, aunque algunos se han extrañado y eso lo ha hecho el propio congresista Bruce, en otros parlamentos han traído a Cateriano, han traído a Pedraza, el mismo Javier Velázquez, entonces, pero son mecanismos distintos. Entonces, no es que tratas diferente, tienes que hacer 2 mecanismos diferentes, pues son funcionarios de nivel diferente. Me sorprende más bien que los del gobierno ponen al ministro al mismo nivel del Contralor, ¿no? Y algunos dicen que se vayan los 2. Probablemente deban irse los 2, pero lo mezclan con el mecanismo diferente. Son mecanismos diferentes, pues son funcionarios diferentes, ¿no? ¿Qué podemos esperar también, pues, de el ministro Carlos Basombrío, quien también pues va a asistir acá al Congreso de la República? Bueno, en el caso del ministro Basombrío es una interpelación. Nosotros hemos hecho preguntas para que nos pueda responder en relación a un posible rebrote del Movadef o algún grupo terrorista, estadísticas que maneja para saber si estamos por el camino correcto de la lucha contra la criminalidad o no estamos en el camino correcto de la lucha contra la criminalidad. Cómo vamos avanzando en el tema de recompensas, cómo va el tema que se habló de este famoso un comando de aniquilamiento. O sea, Eresi, que es secretario general de Peruanos por el Cambio del partido, Salvador, el congresista Eresi,
él, por ejemplo, en un canal dijo que el Ministerio del Interior es un cargo normalmente interpelable, porque el ministro del Interior es uno de los temas más sensibles, entonces que venga al Congreso es algo que es absolutamente normal. Democrático. Y hay que añadir algo. Los congresos anteriores, donde tenía mayoría oficialista todos los gobiernos, han traído muchas más veces a los ministros, han interpelado más veces y han censurado más veces. O sea, esto no es un tema de competencia, lo que voy es, este Parlamento que tiene una mayoría de oposición, obviamente claramente marcada, porque nosotros somos una oposición democrática, ha traído muchas veces menos a los ministros que han traído los propios congresos con mayoría oficialista, sino que están en una campaña de decir que el Congreso es obstruccionista, y como conversaba con un colega tuyo hace un rato de otro medio, el Congreso no tiene nada que ver que la reforma de salud no funcione. No tiene, ¿qué tiene que ver el Congreso que las colas sigan cuando ofrecieron en campaña que iban a solucionar menos camas, los hospitales están que revientan? No tiene nada que ver el Congreso, que sigan asaltando a la gente, que le metan un balazo por quitarle un celular. El Ejecutivo tiene que empezar a gobernar y el Congreso hace su labor, que hasta ahora ha sido apoyar todo lo que piden. Pero lo que no nos pueden pedir es que no hagamos control político, ¿no? Sobre todo por las facultades legislativas también que se dieron en su momento, y que pues el Congreso tuvo un rol con todas las bancadas, porque hay que sin duda resaltar también la labor de todas las bancadas. Así es, o sea, ellos mismos saludaron. Este Congreso le ha dado un voto histórico al gabinete Zavala, 123 votos, nunca ningún premier ha salido con esa votación, y los cuestionamientos o incomodidad empieza cuando uno ejerce su control político. O sea, este es un Congreso democrático cuando le da facultades, este es un Congreso democrático cuando le das el voto de confianza, pero no tiene formas, es imponente, es obstruccionista cuando tú haces control político. Ese es un doble discurso. Bien, congresista, muy amable, muchas gracias como siempre el congresista Luis Galarreta. Entonces, mientras seguimos aquí en Jole los Pasos Perdidos, luego de lo que ha sido, estamos en estos momentos también. Acá está el congresista también, quien se encuentra con nosotros para poder conversar. Estamos recogiendo todas las opiniones justo en torno pues a la presentación del día de hoy en el Palacio Legislativo, en el hemiciclo central, el ministro de Economía, Alfredo Thon. Congresista, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días, gracias. O buenas tardes más bien. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, hemos tenido una sesión, digamos que muy rápida, maratónica, en la que hemos tenido una explicación, digamos que poco franca, del ministro, porque obviamente revisados los audios, los contenidos, encontramos un ministro que muy comprometido con la idea de condicionar al Contralor para sacar un informe favorable o de respaldo a la postura del gobierno en relación a Chinchero. No es lo que hemos escuchado, lamento mucho en lo personal el que haya sido así, sin embargo ha sido una oportunidad que ha tenido el ministro para poder hablar con franqueza ante un parlamento que no hace sino control político, fiscalización y diálogo permanente con el Ejecutivo en relación a temas de interés nacional. En conclusión, congresista Villanueva, ¿qué es lo que ha podido usted entonces sentir, o sea, de lo que ha dicho el ministro Alfredo Thon, que en un primer momento pues dijo que si bien es cierto era una persona intachable, que no se prestaba al chantaje, sin embargo pues las demás bancadas pues opinan que no se ha disculpado de esa manera en torno a lo último? Bueno, la idea que yo tengo en esta presentación era tener una opinión respecto de su actuación, respecto de su conducta pública, no de su conducta personal ni profesional previa al ejercicio del cargo de ministro, sino la conducta personal observada, producto del diálogo que hace con el Contralor de la República, en la que de saque a los 15 segundos le dice: oiga, Contralor, nos puede ir bien siempre que usted respalde la postura del gobierno en relación a Chinchero, ¿verdad? Es lo que es, lo encontramos, y luego le dice: vengo en nombre del presidente. El presidente me ha dicho que yo le suscribo y le transfiero los recursos que ha solicitado para Contraloría siempre que usted nos eche una mano en el caso Chinchero. Algo que él ha desmentido ahora, ¿no? Porque dijo que el presidente no... Pero ese es el tema. Nadie juzga el comportamiento personal, ni la ética familiar, ni profesional. Pretendíamos fundamentalmente evaluar y tener una respuesta ciertamente autocrítica respecto a esta conducta observada, producto del diálogo que sostiene con el Contralor, en la que es obvio, es evidente, según él dice, en representación del presidente va precisamente a pedirle un respaldo a una postura que además había
y ha tenido como respuesta del presidente cuando dicen, oye, estamos a la espera del informe del Contralor, de las sugerencias del Contralor, no solo el presidente de la República, también los ministros distintos. Es decir, le estaban diciendo al pueblo peruano que estaban a la espera, pero de modo condicionado. Esto realmente es insostenible y yo creo que esa es la conducta que habría que pedirle al gobierno que rectifique, porque le va diciendo que efectivamente va a resolver el contrato, va a anular la adenda, mientras tanto va presionando para que no sea así. Esto es lo que se evidencia, lo digo como cusqueño muy preocupado por esta conducta que yo quisiera, espero, invoco, se rectifique en el Ejecutivo, desde el presidente de la República y los ministros que tengan que asumir las responsabilidades. Si bien es cierto, el aeropuerto de Chinchero es una obra importante, pero si podemos hacer un balance de todo lo que se ha avanzado, bueno, a nivel del Ejecutivo y también a nivel del Legislativo, pues, ¿qué le sugeriría como congresista de la República también un poco al Ejecutivo para no caer muchas veces en errores políticos? Tomar decisiones. Una primera cuestión es distinguir en que el Ejecutivo, el presidente y los ministros están ahí elegidos por el pueblo, en el caso del presidente y los vicepresidentes, para representar y defender los intereses públicos del Perú, defender el bien público, no defender a los consorcios, a los privados, principalmente defender el interés público. Esa es una primera cuestión que yo creo que les trae muchos dilemas, por lo menos en el caso de Chinchero, porque fíjese, dice el ministro, dice el presidente, esperamos las sugerencias de Contraloría, luego el ministro asume un mea culpa y dice, vamos a anular el contrato, o digo, la adenda, vamos a resolver el contrato, y luego tenemos que, hoy día, se prolonga por 3 meses a través de una comisión que va a evaluar qué va a hacer el Ejecutivo. Estamos ante ese tipo de dilemas que no logran resolver las cuestiones más importantes del país en función del interés nacional. Muchas gracias, congresista, como siempre, Igualmente. por su tiempo. El congresista Armando Villanueva, quien ha estado con nosotros también conversando, dándonos su opinión sobre pues la exposición del ministro de Economía, Alfredo Thorn. Casi todas las bancadas, bueno, coinciden en que el ministro de Economía, Alfredo Thorn, debería de dar un paso al costado luego de esta presentación aquí en el Congreso de la República. Adelante contigo, Raquel, en estudios. Bien, muchas gracias, Mario. En cualquier momento volvemos contigo con más reacciones desde los pasos perdidos.